Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. En 1624, el poeta inglés John Donne advertía ya de un mundo post-Brexit cuando escribió aquello de «Nadie es una isla por completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de un continente, una parte de la Tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida». Pues bien, la pregunta que cabe hacerse a día de hoy ¿es el Reino Unido esa porción de tierra que va a llevarse el mar de las consecuencias del Brexit? Stacey. Este fin de semana se ha celebrado en China el G20, una cumbre que puede decirse que empezó a partir de esa noción de que nadie es una isla. Si recuerdas, antes el grupo selecto que gobernaba el mundo era el G7. Lo que pasa es que China, Rusia y Brasil dijeron, un momento, nosotros contribuimos más a la economía mundial que ustedes. Por eso ahora el G7 se ha convertido en el G20, cumbre a la que también ha asistido Theresa May. Por cierto, ¿has visto qué ropa tan colorida llevo? Es que hace falta darle un poco de color a esta economía tan gris que tenemos. El caso es que Theresa May no advierte de un apocalipsis inmediato, como hacía mucha gente tras el Brexit, sino más bien de un apocalipsis cercano en el tiempo. Theresa May vaticina una época difícil para la economía británica tras el Brexit. No puedo decirles que vaya a ser un camino de rosas, respondió en su avión a los periodistas que le habían preguntado por la economía. Nos esperan tiempos difíciles. Unas declaraciones que le valieron una reprimenda por parte del presidente Obama y de la delegación japonesa. Esto que está pasando con el Brexit en el Reino Unido es un derramamiento de tinta y además un derramamiento prematuro, porque esta es la primera vez que el Brexit se enfrenta de verdad al mundo. La prensa británica ha escrito un montón sobre el tema, pero no ha sido más que pura especulación. El mundo considera que eso del Brexit ha sido una mala idea. Estados Unidos insiste en que antes de tomar una postura al respecto, el Reino Unido debe solucionar las cosas con la Unión Europea, mientras que Japón ha elaborado un documento extensísimo en el que detalla las razones por las que el Brexit ha sido una mala idea y en el que amenaza con retirar sus intereses del Reino Unido. Así pues, eso que se creía el Reino Unido de que iba a seguir entablando acuerdos a nivel mundial como si nada, ha demostrado ser un error. Solo ha podido llegar a un principio de acuerdo con Australia. Pero por lo demás, parece que la cosa no va a ser tan fácil. Hablando de estos grandes tratados de comercio, tras su primera entrevista con Obama, May ya ha vivido en sus carnes un adelanto de las dificultades que le esperan. El presidente de Estados Unidos explicó a los periodistas que su país no piensa moverse de la postura que ya expuso a principios del año. Firmar un tratado de comercio con el Reino Unido no está entre sus principales prioridades. Nunca he dicho que vayamos, entre comillas, a castigar al Reino Unido, respondió Obama a una pregunta de un periodista británico. Solo me han preguntado si veo factible negociar un tratado de comercio independiente con el Reino Unido. Obama añadió que Estados Unidos está centrando sus esfuerzos en los tratados transpacífico y transatlántico, que no tendría sentido cejar en el empeño. Una afirmación que resulta cuando menos curiosa a la vista de la postura de Donald Trump y de la candidata del partido de Obama, Hillary Clinton, que asegura estar radicalmente en contra del TPP y de la ATCI. Por cierto, he leído en un Twitter de Faisal Islam que una periodista estadounidense le preguntó a Theresa May en la rueda de prensa conjunta que dio con Barack Obama, «Usted ha dicho que Brexit significa Brexit. ¿Puede ser algo más concreta?» Sería muy ingenuo pensar que el Reino Unido votó a favor del Brexit para separarse de la globalización y alejarse del resto del mundo. Dan ganas de imaginarse a los británicos sentados en el salón de sus casas bebiendo té, tejiendo jerseys y mantas, ocupándose de su ganado, cultivando sus propias cosechas o construyéndose ellos mismos los autos. Son tan autosuficientes que no necesitan tratados de comercio. Si hasta se dedican a la ingeniería y todo. Dan ganas de volver al siglo XVIII o incluso al XVII, cuando todo era de color de rosa. Theresa May advierte de que ese sentimiento de antiglobalización es real, como hemos visto en las elecciones municipales alemanas y también en Estados Unidos con los partidarios de Trump e incluso con la propia Clinton, que a pesar de estar a favor de la
ATCI y del TPP, ha tenido que decir que está en contra a la vista de la relevancia que está adquiriendo ese movimiento antiglobalización, generado en parte por la pérdida del poder adquisitivo de muchos de los que antes pertenecían a la clase media. Pero bueno, volviendo a ese apocalipsis cercano en el tiempo, aunque no inmediato, Japón advierte en su documento de 15 páginas de que, si el Brexit finalmente se lleva a término, cerrará las fábricas de Nissan, Mitsubishi, Honda, Daiwa y Nomura que tiene en el Reino Unido, país que utiliza como centro de operaciones a nivel europeo por las ventajas económicas que le reporta. Por eso están intentando convencer a Theresa May de que no siga adelante con el Brexit, porque de lo contrario habrá consecuencias en el ámbito de la producción. Por cierto, tras el Brexit, el sector de los servicios financieros ha crecido este verano. Eso sí, la evolución histórica del sector de servicios desde el 2013 no es que sea demasiado positiva, aunque sí que se ha producido un cierto repunte. A mí me da que la gente lo que quiere es rehipotecar todo el fraude financiero que hay por medio antes de que la cosa se acabe de hundir. Theresa May tiene razón cuando dice que ese sentimiento antiglobalización es real, como demuestran las recientes manifestaciones que se han organizado en ciudades como Turín. Cada vez que hay una cumbre de estas, se produce una manifestación antiglobalización. Y el movimiento Ocupa Wall Street también tiene una postura similar. ¿Y el Tea Party? Sí, ¿qué pasa? ¿Que Theresa May tiene pensado contratar de asesora a una activista antiglobalización tan conocida como Naomi Klein, autora de libros como No Logo? ¿Acaso quiere decir eso, Theresa? Porque sí, tiene razón cuando dice que el sentimiento antiglobalización es real. Y los políticos han demostrado tener el liderazgo necesario para convencer al pueblo de que esos movimientos antiglobalización van en contra de sus intereses. ¿Es eso lo que dice Theresa May? ¿O se refiere más bien a ponerse a escuchar a The Grateful Dead, pasarse el día fumando hierba, hacerse hippie y vestirse como tal? Recordemos que Theresa May estaba a favor de permanecer en la Unión Europea. Sin embargo, ahora le toca encabezar la negociación para salir de la Unión. Lo que dice es que entiende a las fábricas y a las minas de carbón del Reino Unido, que no se muestra arrogante con ellas y reconoce que han salido perdiendo. Y lo dice con conocimiento de causa, porque como primera ministra que es, conoce perfectamente la cuantía de las ayudas sociales que se destinan a apoyarlas. Lo que pasa es que también está empeñada en firmar tratados de comercio con Estados Unidos y esta mujer lo quiere todo. En fin, nuestro próximo titular habla de Mark Carney, que hace unos días se enfrentó a varios parlamentarios, incluidos algunos que estaban a favor del Brexit. El Banco de Inglaterra se enfrenta a los legisladores favorables al Brexit. Los estímulos de Carney en entredicho. Es bastante probable que Carney reciba una dura reprimenda o al menos que sea ferozmente criticado por parte de los partidarios del Brexit, vaticina Grant Lewis, economista de Daiwa Capital Markets en Londres y ex colaborador del Tesoro británico. Le preguntarán si el Banco Central actuó precipitadamente y si sus advertencias sobre el impacto del Brexit fueron demasiado alarmistas. Carney seguramente prefiere centrarse en el futuro y en el impacto que tendrá para el próximo año. De ahí que no estemos ante un apocalipsis inmediato, sino cercano en el tiempo, como dice Theresa May, y como se desprende también de la posible actitud de Mark Carney. Eso sí, cabe recordar que el 4 de agosto creo que fue, Carney rebajó los intereses a la mitad y autorizó la compra de bonos del Tesoro, aunque no encontró apenas ninguno porque ni los fondos de pensiones quieren venderlos. De hecho, ya hablamos del impacto inmediato que tuvo la medida en los fondos de pensiones. Es decir, que los detractores de la globalización han visto cómo con un solo movimiento sus fondos de pensiones se ven prácticamente aniquilados y registran su mayor caída en un mes. Igual que el sector de servicios ha crecido, las pensiones han hecho todo lo contrario, disminuir. ¿Cómo no va a crecer el sector servicios cuando rebajan el costo de esos servicios un 50% y bajan los intereses del 0,5 al 0,25%? Mark Carney debería llevar los intereses de vuelta a sus niveles normales y subirlos hasta el 5% en un solo día. Si tan contentos están con ese crecimiento de la economía, entonces, que suban los intereses, ¿no? O a lo mejor es que están mintiendo
Y lo único que hacen es adelantarse, llevarse todo ese dinero nuevo recién emitido y trasladarlo a la City de Londres con el fin de perpetuar las desigualdades de riqueza e ingresos y hacerlas aún mayores. Otro de los aspectos positivos para el Reino Unido relacionados con la globalización, aparte del crecimiento del fraude financiero, bueno, no, mejor dicho, del sector de servicios, que tampoco quiero meter en el mismo saco a todo el mundo de las finanzas, ha sido la guerra, la venta de armas. El Reino Unido se convierte en el segundo mayor vendedor de armas del mundo. Desde el 2010, el Reino Unido ha vendido armas a 39 de los 51 países calificados como no libres en el informe Libertad en el Mundo de la ONG Freedom House, y a 22 de los 30 que figuran en la lista del gobierno británico como países en los que los derechos humanos están en entredicho. Resulta que, según el informe, 2/3 de las exportaciones de armas del Reino Unido han ido a parar a sus aliados de Oriente Medio, especialmente a Arabia Saudita. Tanto el Comité de Desarrollo Internacional del Parlamento Europeo como el de la Cámara de los Comunes han solicitado que se ponga fin a las exportaciones a los países autocráticos. Sin embargo, el gobierno afirma no haber sido testigo de ningún crimen de guerra por parte de Arabia Saudita. Son como las avestruces, que esconden la cabeza debajo del ala para no ver. ¿De qué crímenes de guerra está usted hablando, oiga? Como tienen un estricto control sobre los medios de comunicación y solo ven la BBC, no pueden ser testigos de las cosas que se hacen mal en los países aliados del Reino Unido. Así es normal que no tengan pruebas de nada. Esa es una de las críticas que le hacía yo al británico Piers Morgan, que presentaba un programa de debate en Estados Unidos en el que se llegó a hablar del tema de las armas y en el que mantuvo un apasionado duelo con Alex Jones. Morgan decía que todos los países deberían parecerse más al Reino Unido, donde, según él, apenas se utilizan las armas. Sin embargo, ahora vemos que el responsable de esos asesinatos en masa es el propio Reino Unido, gracias a todas las armas que exporta. Y Piers Morgan jamás habló de la responsabilidad que tiene su país en las atrocidades que se cometen por todo el mundo. Seguramente esté cegado por su mentalidad imperialista, que es la que tienen los británicos desde hace cientos de años y la que le impide ver toda la violencia a la que contribuye el Reino Unido. Es como un pez que no ve lo que tiene a su alrededor en la pecera. Porque las noticias se hacen eco solo de ciertas masacres, no de las que se cometen en Arabia Saudita, un país que también ha donado mucho dinero a la Fundación Clinton. Andrew Smith, de la campaña contra el tráfico de armas, advierte de que la dependencia que tienen los exportadores británicos de los regímenes autoritarios podría hacer que el Reino Unido tuviera menos probabilidades de tomar medidas contra los países que no respetan los derechos humanos. Estos regímenes no solo se dedican a comprar armas, sino que también compran legitimidad y apoyo político. ¿Cómo va a actuar el Reino Unido contra los países que no respetan los derechos humanos cuando al mismo tiempo está sacando provecho económico de ello? Hipocresía pura y dura la del Reino Unido. En fin, no se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Liam Halligan, de BNE.eu y de Telegraph, donde ha escrito un montón de columnas a favor del Brexit. Sin embargo, el pasado fin de semana escribió sobre el G20, advirtiendo de que lo que hay que hacer es derribar fronteras, no levantarlas. Liam, bienvenido de nuevo. Gracias, Max, es un placer. Voy a hacerle una pregunta. Si se hiciera un referéndum para determinar si un país desea formar parte de la Organización Mundial del Comercio, ¿cree usted que el gobierno del Reino Unido habría votado no? Yo creo que el pueblo británico habría votado sí porque sabe que somos un país de comerciantes. Entonces, ¿por qué votaron salir de la Unión Porque Europea? muchos británicos se han dado cuenta de que el 88% de la economía mundial se mueve fuera de la Unión. Pero en el G20, Estados Unidos ha instado al Reino Unido a solucionar primero sus problemas con la Unión Europea y Japón ha amenazado con sacar a sus empresas del país. El mundo no llega a acuerdos con el Reino Unido, al contrario, rechaza al país y a Theresa May. Mire, a día de hoy Estados Unidos y el Reino Unido no tienen un tratado de comercio bilateral, y eso que el 20% de nuestras operaciones comerciales las hacemos con Estados Unidos. De momento nos regimos por las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y con el debido respeto al proceso electoral de Estados Unidos, eso es en este momento lo único que les importa a ellos, lo que digan Hillary Clinton o Donald Trump. Pero Japón ha advertido con un discurso muy duro de las consecuencias que pueden derivarse de todo ello.
Antes de una negociación todo el mundo advierte de muchas cosas y ahora Japón pretende hacer favores a otros países de la Unión Europea. Un periodista estadounidense, ¿estoy yendo muy deprisa? No, no se preocupe. Un periodista estadounidense le preguntó a Theresa May en el G20, usted ha dicho que Brexit significa Brexit. ¿Puede ser algo más concreta? La pregunta es buena. ¿Significa algo el Brexit en este momento? ¿Qué significa? Significa que el pueblo británico ha votado que no quiere formar parte de la Unión Europea. Pero seguirá comerciando con ella. Pues claro, hay muchos países que comercian encantados con la Unión Europea, como Estados Unidos, sin tener tratados de comercio con ella. Mire, vamos a ser francos. Cuando hay que negociar con otros 27 países, y también hay que hacerlo a nivel interno, en el Reino Unido, ¿cómo puede uno estar seguro del resultado de la negociación? Eso supone una modificación de los parámetros de negociación, del modelado de las decisiones, como creo que se dice en términos diplomáticos, o sencillamente de los términos del contrato, que es la expresión más reconocible en el mundo de los negocios. El gobierno británico ni siquiera puede diseñar una estrategia de negociación ni establecer unas líneas rojas, y tampoco es que deba hacerlo. Es como acudir a una negociación diciéndoles de antemano a los 27 participantes restantes lo que queremos exactamente y lo que no estamos dispuestos a tolerar. Sería absurdo. Lo que pasa es que ahora el Reino Unido no tendrá tanta influencia, algo que a mí me parece fundamental a la hora de sellar acuerdos. Pero bueno, ya veremos qué acaba pasando. Pues tendrá mucha más influencia que cuando David Cameron trató de renegociar con la Unión Europea hace algo más de un año, cuando tuvo que dejar claro desde el principio cuál sería su postura en el referéndum: permanecer en la Unión a cualquier precio. Así pues, influencia poca. Quiso tener algo más y se quedó todavía con menos. Ahora, en cambio, tenemos el mandato de 17,5 millones de británicos. Theresa May reconoce que existe un movimiento antiglobalización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se va a vestir de hippie y va a ponerse a fumar hierba y a escuchar a The Grateful Dead? Y a jugar con el hockey. Con el hockey y con el monopatín. ¿Acaso va a nombrar asesora a Naomi Klein? ¿Se ha vuelto una antiglobalización? No creo. Yo no hablo en su nombre, bueno, ni en el de nadie, solo en el mío. Pero es una observación que hacen todas las semanas ustedes en el programa, Max. Pues parece estar echándose atrás en muchas cosas. Lo ha hecho, por ejemplo, con el sistema de inmigración por puntos, a pesar de las amenazas de Nigel Farage, que considera que esa decisión tendrá consecuencias funestas. Da la sensación de que se aleja de sus promesas. Yo no lo creo. May ha dicho que está comprometida con el Brexit, y eso que ya hizo campaña en contra. De hecho, antes y durante el G20, ha puesto por encima del libre comercio con la Unión Europea la propuesta de llevar a cabo un cierto endurecimiento de las fronteras, que es lo que ella cree, y desde mi punto de vista, con razón, que motivó el voto a favor del Brexit. El reclamo por parte de muchos británicos de imponer un cierto control sobre las fronteras, lo cual no significa tampoco cerrarlas por completo. Hay muchos países que ejercen un cierto control en las fronteras y que reciben una cultura migratoria muy rica y exitosa. Así que no veo por qué el Reino Unido no podría hacer lo mismo. De acuerdo, pero a lo que voy yo es a que en las regiones del norte el Brexit se propuso como una estrategia para derrocar a David Cameron y avergonzar a los conservadores. Ahora bien, de vergüenza, nada. Cameron echó unas lagrimitas una tarde en el 10 de Downing Street y ahora vive tan a gusto gracias a su fortuna familiar como el niño mimado que es. Y lo mismo le ha pasado a Osborne. Es cierto que para muchos votantes, tanto conservadores como laboristas, recordemos que muchos laboristas votaron a favor del Brexit, existía esa motivación. A todo gobierno que lleva un tiempo en el poder, y sobre todo si transmite una sensación de lejanía y elitismo como el de Cameron, ya sea una sensación justa o no,
Le acaba pasando eso. Las razones de votar sí al Brexit fueron muchas, pero eso es lo que tiene la democracia, que aunque es un sistema imperfecto, es el menos malo de todos los sistemas. Y un referéndum como este, en el que todos los votos cuentan igual, no como en las elecciones generales, en las que, como se vota por circunscripciones, hay muchos votos que no valen para nada, es la forma más pura de democracia que pueda haber. Ahora el gobierno británico está obligado a hacer valer el voto del pueblo, que ha decidido abandonar la Unión Europea, con quien es cierto que el Reino Unido mantiene una relación bastante compleja. No en vano lleva desde 1973, cuando se adhirió a ella, intentando descifrar sus términos. Así pues, llevará tiempo determinar cuáles serán los resultados. Ahora bien, ¿sabe una cosa? Desde el Brexit, la economía británica marcha bastante bien, y los movimientos populistas que apoyan la decisión de los votantes del Reino Unido en otros países de Europa no dejan de crecer, especialmente en lugares como Finlandia, los Países Bajos o Suecia. Entonces dice Lo usted que que la digo es economía que británica el marcha bien. Armagedón, el desplome colectivo que iba a causar el Brexit y que vaticinaban George Osborne o Mark Carney, no ha sido tal. ¿Ha sido bueno el Brexit para el Reino Unido? Esa es una pregunta para los historiadores del futuro, porque aún no hemos aplicado el artículo 50 ni hemos abandonado la Unión Europea. Pero a pesar de eso, los partidarios de seguir en la Unión, que ahora quieren celebrar un segundo referéndum porque en el primero no salió lo que ellos querían, no dejan de utilizar cualquier dato económico a su disposición para demostrar lo mal que va supuestamente la economía, cuando eso no es así. La economía no se desploma. Ha aumentado la contratación. El índice de gestores de compras vuelve a aumentar. El FTSE cotiza por encima de los niveles anteriores al Brexit. Y la libra subió antes del referéndum, porque todos los expertos decían que iba a ganar el no al Brexit. Luego bajó y ahora ha recuperado parte del terreno perdido. De todas formas, necesitábamos devaluar un poco la moneda con todo el déficit que tenemos en la cuenta corriente. La situación es más bien neutra. ¿Cómo no va a subir el FTSE después de que Mark Carney haya rebajado los intereses a la mitad? No me olvido de con quién estoy hablando. Voy a hacerle una última pregunta relacionada con el tema. Según los analistas de datos que estudian las búsquedas realizadas en Google después del Brexit, la búsqueda más frecuente en el Reino Unido tras el referéndum fue Alquileres en la Toscana. ¿qué es la Unión Europea? Usted acaba de decir que fue un referéndum auténtico, puramente democrático, cuando en realidad los votantes estaban muy poco informados. Solo fueron unos cuantos incultos que querían quitarse de encima a David Cameron, pero no sabían por qué votaban lo que Pues sí que hay votaban. incultos, sí, 17,5 millones. ¿Qué pasa? ¿Que yo también soy un inculto por votar a favor del Brexit? Hay bastantes votantes muy poco informados, por así decirlo, que tienen que entrar en Internet para Por enterarse de supuesto, qué va la cosa. pero en los dos lados. Si esa gente se lo hubiera dicho, tenemos un documento de 80.000 páginas que nos vincula con la Unión Europea y si salimos de la Unión vamos a tener que negociarlo cláusula a cláusula y todo el mundo va a estar en nuestra contra. Nuestra economía mueve 2 billones de dólares, mientras que la de todo el mundo mueve 65. A lo mejor el sentido del voto no habría sido el que fue, porque con esto del Brexit, lo único que va a pasar es que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres más pobres. O ese es al menos mi punto de vista. Pero bueno, tenemos que cambiar de tema. Si solo hubiera democracia cuando todos los votantes estuvieran perfectamente informados, entonces no tendríamos un sistema democrático. En Ya he este dicho caso que es un fueron sistema 2 lobos y imperfecto. un cordero votando qué preparar de cena. En eso consiste la democracia. En fin, en su última columna del fin de semana en The Telegraph, usted advierte del auge del proteccionismo. Sí, sí. Háblenos al respecto. Es una importante tendencia. Le escuchamos. Quedan 2 minutos. Yo percibo síntomas de ese auge del proteccionismo en todo el mundo. Según datos del Global Trade Alert, en el año 2015 se introdujeron un 50% más de barreras no arancelarias en todo el mundo que en el 2014. Además, el número de tratados de comercio internacional ha disminuido. Al menos tenemos la ATCI, que aunque también es imperfecta, yo le veo varios problemas, sigue encarnando un poco el estilo del libre comercio. También hemos asistido al fracaso oficial de la ronda de Doha, que de nuevo, a pesar de ser imperfecta, era una especie de seguro contra el proteccionismo. Se trata del primer fracaso en la negociación de un tratado de comercio multilateral desde los años 30. ¿Qué es el proteccionismo? Una política proteccionista es aquella en la que un gobierno le impone al libre comercio entre particulares de distintos países barreras ajenas al mercado. Desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido un cierto proteccionismo limitado que, desde mi punto de vista, ha servido para fomentar la prosperidad y la paz.
Sin embargo, el fracaso de la ronda de Doha y de otros acuerdos bilaterales pone de manifiesto, como digo, ese auge del proteccionismo. ¿Y el Brexit no le parece un ejemplo de proteccionismo? En absoluto. Como no les gustan los acuerdos, deciden abandonar la Unión Europea. No me parece una conducta demasiado deportiva. La propia Unión Europea tiene un enorme muro proteccionista a su alrededor. No en vano, por culpa de la política agraria común, los agricultores de los países menos desarrollados del mundo y en especial de África no pueden vender sus productos. Pero ya que habla de subvenciones, Theresa May concedió 6.000 millones de libras a los agricultores británicos tras conocer el resultado del referéndum. Prefirió no esperar al futuro acuerdo añadir 6.000 millones más a los 1,7 billones de libras de deuda que tiene el Reino Unido. Llevo escribiendo toda la vida sobre las subvenciones a la agricultura, que en todo Occidente, no solo en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos, son demasiado elevadas, lo cual no solo se traduce en un aumento de los precios para los consumidores europeos y estadounidenses, sino que además impide que los agricultores de países más pobres puedan vender sus productos. Tenemos que irnos. ¿De acuerdo? Seguiremos hablando del tema que nos hemos quedado a medias. Como siempre. ¿Irá al Kilkenomics este año? Eso espero. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Liam Halligan de The Telegraph y BNE.eu. ¿Han visto? La extensión es EU. EU. ¿Qué quiere? Es una extensión barata. Pues pronto dejará de serlo. Los precios se dispararán. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.